Buenas noches, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga grandemente. Agradezco al Señor por cuanto puedo estar una vez más con todos ustedes para poder dar a conocer la palabra de nuestro amado Señor. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Espero que todos se encuentren bien de salud, que estén resguardados por ahora, no solamente en Cristo, sino en sus casas, ¿no? Protegiendo a su familia, protegiendo sus vidas. Y bueno, gracias le doy al Señor por cuanto Él nos permite una vez más estar, ¿no? Por este medio para poder dar la palabra a los hermanos. Un abrazo para todos, hermanos amados. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a comenzar con la palabra de este día. Señor, estamos delante de tu presencia en esta hora para pedirte en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que tú, Señor amado, nos ayudes, Señor, en este día con este programa, Señor. Bendice a todos mis hermanos y mis hermanas en todo lugar. Padre Santo, aquellos que están pasando por luchas, por pruebas, por dificultades, aquellos que se están reponiendo, Señor, del coronavirus, que tú les puedas bendecir. Aquellos hermanos que, Señor, están en terapia intensiva, pueden tú sacarlo en victoria. Señor, bendice, Señor, a aquellos que han perdido sus familiares. Señor, tú les puedas consolar y puedas, Señor, fortalecerlos en la esperanza que el Evangelio de esta gracia nos presenta. Señor, bendice a tu siervo, nuestro hermano Florian, nuestro hermano Cabral. Señor, ayúdales, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, para que en esta noche ellos también puedan tener una guía del Espíritu Santo en cuanto a tu palabra. Señor, bendícenos, ayúdanos en esta noche, Señor, a trazar tu palabra, que toda la gloria, que toda la honra y que toda la alabanza sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor amado. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Bueno, vamos a leer en Efesios, en el capítulo 5. Capítulo 5 de Efesios, hermanos. Hay una llave que... Acá está. Ya está. Capítulo 5 de Efesios. Esta predicación la voy a llamar la purificación de la fojaina. ¿Vio? Y ya vamos a explicar. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a comenzar con el versículo... dijimos capítulo 5, ¿verdad? Sí. Capítulo 5. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor. No, perdón, yo dije Efesios, no, es Juan. Juan, me equivoqué mucho. Juan, como estábamos mirando el libro de Efesios estos días, ¿no? Entonces me equivoqué. Juan capítulo 5, hermanos. Saludo al hermano Nicolás, a la hermana Andrea, a la hermana Estela allá en los kilómetros. Un abrazo, hermanos. El Señor les fortalezca a cada uno de ustedes, hermanos. Entonces dijimos capítulo 5, versículo 1. Después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén, ¿no? Punto. Y ahora hay en Jerusalén por la venta de carneros un estanque, el cual es llamado en hebreo, en lengua hebrea, Betesda, que tiene 5 pórticos. En esto yacía una gran multitud de gente débil, ciegos, cojos, secos, aguardando por el movimiento del agua. No, gloria al nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor dice que subió a una fiesta. ¿Vio? Él subió a una fiesta. Y él encuentra, yendo a esa fiesta, él encuentra un pórtico en la puerta de las ovejas. Ahí él encuentra un pórtico, en la puerta de las ovejas. Es como que hay un cambio. Él va para una fiesta y se encuentra con un pórtico en la puerta de las ovejas. Hay un cambio, parecería que hay ahí. Y se encuentra con un hombre incapacitado.
ese hombre es sanado por nuestro amado Señor Jesucristo, sabemos, ¿no? Y podemos ver esto en tres partes, por ejemplo. Podemos ver en la maravilla, que eso lo vamos a ver del 1 al 9, y vamos a ver el murmullo del versículo 10 al versículo 18, y el mensaje del versículo 19 al versículo 3. Entonces está la maravilla, el murmullo y el mensaje. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿dónde nos lleva esta palabra? ¿Dónde nos concentra esta palabra, no? Esta palabra nos lleva a que nosotros tenemos que prestar atención en los personajes que acá se nombran, ¿no? Hay tanto mujeres como hombres. Y también tenemos que prestar atención a nuestro amado Señor Jesús, ¿no? Como el Redentor del pueblo de Israel y de todos aquellos que después iban a creer en Él. No solamente de los judíos, sino de todos aquellos que iban a creer en Él. Tenemos que prestar atención en Él. Y entonces, ¿qué? Hay un abrevadero, ¿no? Fíjese, en un abrevadero. Y el Señor se encuentra con un abrevadero, con un estanque, ¿no? Que es llamado Betesda. Y vemos que el Señor no se intimida en poder manifestar su gracia en ese abrevadero. Entonces Él, como Él es la sanidad para la humanidad, y la sanidad no es algo que esté relacionado solamente con los médicos, con la ciencia de este mundo, sino también la sanidad es algo que está relacionado con nuestro Señor Jesucristo. No, nosotros tenemos que ver que Él es el sanador. Y porque el Señor no ha cambiado, el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue sanando al igual, no que lo hacía hace 2000 años atrás, y eso por medio del poder de Dios, como en los días antiguos, ¿vio? Entonces nosotros tenemos que prestar bien atención a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro ejemplo a seguir. Jesús es nuestro tiempo, para seguir la vida de servicio, ¿no? Porque Él es el ejemplo que nosotros tenemos. Pablo también después nos dice a nosotros, sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Bueno, la Escritura nos lleva, o el Espíritu nos lleva a verlo a Jesús hoy día, en este día, pero siempre también vemos a Pablo como ejemplo para nosotros. Entonces, vemos que los recursos de sanidad no solamente son de estos tiempos modernos, sino también ocurrieron en los tiempos antiguos, y en los tiempos antiguos ocurrieron sanidad, y ahora también en estos tiempos, ¿no? Por medio de nuestro Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Y la gente siempre busca la sanidad de su cuerpo, todos buscamos la sanidad de nuestro cuerpo. Y eso es la sanidad es una aspiración que todos los enfermos, debilitados, ¿no? Ciegos, mudos, sordos, reumáticos, y bueno, y todas están buscando, todos ellos buscan la sanidad. Porque ¿quién quiere sufrir males? Nadie quiere sufrir males en el cuerpo. Son terribles las enfermedades, hermanos, en el cuerpo. Todo eso nosotros recibimos a causa del pecado de Adán. Porque este cuerpo, lógicamente que este cuerpo es de la vieja creación, no es la carne. Gloria al nombre del Señor. Durante la juventud los hombres se ocupan y se preocupan por mantener un estado saludable, ¿no? Por supuesto. Y eso se preocupan más que buscar la salvación y la vida eterna. Se preocupan más por su cuerpo que por sus almas. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el Señor Jesucristo está capacitado para atender a ambos, tanto al cuerpo como al alma de la persona. Él vino para
para sanarle, porque el alma también está enferma y el alma del pecador, por supuesto, y el cuerpo del pecador también está enfermo y Él viene para sanarle tanto el alma como el cuerpo. Alabado sea el Señor Jesucristo. Entonces, cuando Dios proveyó para la redención de la humanidad, ¿vio? Él proveyó, como nosotros podemos ver en la palabra, y entonces vemos que el hombre es impotente para ser liberado de todas esas cosas. Y eso es lo que nos ilustra a nosotros la fuente de Betesda. El hombre está paralítico, tanto para salvar su alma como para salvar su cuerpo, ¿no? Porque había un hombre ahí. Betesda significa casa de misericordia. ¿Vio? Eso es lo que significa Betesda, casa de misericordia. Y parece tan justo, ¿no? La presencia de Jesús, la fuente o el abrevadero y el paralítico ahí. Parece tan justo, ¿no? Y este hombre tenía necesidad de misericordia, tenía necesidad, pero desgraciadamente no la encuentra. 38 años estuvo ahí, tratando de meterse en el estanque. Nadie lo ayudaba ahí, nadie. ¿Vio? Porque claro, ¿quién iba a ir a la fuente de misericordia? Los enfermos, los que sufrían, los que padecían diferentes enfermedades. ¿Quién iba a ir a Betesda? Todos los enfermos, los que estaban sanos ni pasarían por ahí. Y entonces nadie lo podía meter porque primeramente uno decía, primero quiero ser sano yo y después lo sano al otro, lo echo al otro, pero no. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuál era el problema de este hombre? El problema de este hombre es que este hombre era débil para moverse, estaba incapacitado para moverse. No, aunque el ángel ministraba, porque él ministraba sanidad para los enfermos, él era incapaz de alcanzar esa ministración. No podía, por más que el ángel ministraba sanidad, no podía él alcanzar la sanidad. ¿Vio? Porque él estaba paralítico, pero el remedio estaba ahí a su alcance, pero él no lo podía alcanzar. No lo podía alcanzar. Y 38 años, hermano, no eran días, 2 días, 38 años. Es decir que el remedio era eficaz, la fuente de misericordia era eficaz, sí, era eficaz. Aquel que se sumergía allí era sanado. Pero eso no le ayudaba mucho al hombre, que la fuente, que el remedio estuviera allí, ¿no? Que el remedio estuviera ahí, porque él no se podía beneficiar. La fuente era eficaz, pero él era incapaz de alcanzarla. Entonces, dice que Jesús iba a una fiesta. Y esto es a causa de la visita de Jesús, ¿no? En Jerusalén. Porque él, acuérdese que él estaba allá con la mujer samaritana y se fue a Jerusalén, y a causa de que Jesús llegó se hizo una fiesta. No se nos menciona la fiesta que, por qué motivo se hizo esa fiesta. Pero es la fiesta del Señor. No, perdón, no se menciona el motivo por el cual se hacía la fiesta, pero no es la fiesta del Señor, no es la fiesta de Jesús allí, la fiesta que los judíos conmemoraban, la fiesta de las cabañas o la fiesta de la siembra o la Pascua, no se menciona allí, ¿no? Sino que dice que es la fiesta de los judíos. Y esto es muy importante que nosotros podamos entender, ¿no? De la simulación que hubo allí, la fiesta de los judíos. La simulación y la formalidad que hubo ahí en ese momento. Y esto fue por causa de la Pascua.
que marcó, es el segundo año del ministerio de Jesús aquí. Es el segundo año. Estamos haciendo una introducción, hermano, gloria, no, porque mañana tal vez podamos seguir con el tema. Es el segundo año de Jesús. Y entonces esto, la importancia, ¿no? La importancia que tenía para este hombre el remedio a este paralítico, él quería ese remedio, ella anhelaba ese remedio, él deseaba con todo su corazón ese remedio por la condición que él tenía, ¿no? Porque Betesda, que es casa de misericordia, tenía 5 puertas, ¿no? Y eso es figura de la ley. El número 5 es el representativo a la ley. Y entonces la misericordia lo acompaña a este hombre, en que el tabernáculo que estaba allí, con su ceremonia, con su servicio, con sus ofrendas, con su sacerdocio, eso era parte de aquel, digamos, de lo que Dios había designado por medio del mandamiento de Moisés, ¿no? Eso vamos a leer para entender un poquito Éxodo capítulo 19, Éxodo 19, verso 40. Y dice: Éxodo 19 no tiene 40. Vamos a leer acá el 4. Se me perdió el versículo, hermano. Y dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de las águilas y os he traído a mí. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Sin embargo, nosotros vemos acá, después de que pasaron los años, los muchos años, vemos la condición de Israel, el carácter de Israel. Porque en este hombre nosotros vemos el carácter de Israel, la condición en que Israel se encontraba delante de Dios, ¿no? Por eso este hombre determina la ruina, ¿no? de Israel, y también la ruina del hombre, ¿no? Y que en este estado, en esta ruina, él solamente podía esperar la misericordia de Dios, ¿no? Entonces los portales se llenaron con los enfermos, se llenaron con los afligidos, ¿no? Porque entonces los hombres, ¿no?, mostraron una actitud hacia esa fuente, ¿no?, a causa de su condición. Y Jesús esperaba lo mismo de los hombres, ¿no? Ellos no son tan malos como algunos otros arguyen, o están haciendo lo mejor que pueden para servirse a sí mismos de la misericordia de Dios, etc. Pero hay un hombre entre los cientos de hombres que estuvieron allí, ¿no?, que es realmente incapaz de hacer, ¿no?, alguna cosa para ayudarse, que es el paralítico. Ha estado en ese lugar durante 38 años, buscando inútilmente ser sanado. No podía meterse él en el estanque y ninguno podía venir en su ayuda. Nadie podía ayudarlo a este hombre. Estaba el remedio allí, él estaba en presencia del remedio que estaba en la fuente,
pero es inútil para obtener los beneficios que tenía esa fuente, es inútil. Y viene Jesús, y al único que ve Jesús, y eso que estaba lleno los pórticos, pero al único Jesús ve es a este hombre. Lo ve a este hombre, incapaz, imposibilitado. Sus ojos se centraron en este hombre, porque así está relatado en la Biblia. Él no estaba metido en el estanque, porque Él mismo es el sanador. El Señor Jesucristo es el sanador. Y Él habla la palabra, es una palabra poderosa la que Él habla, y le habla a ese hombre incapaz, le habla, y es puesto, este hombre es puesto allí, es puesto y escucha, atiende la palabra que Jesús le está diciendo, ¿no? Y Él le dice al hombre, por así decirlo, puesto sobre sus pies. Este hombre, una vez que Jesús le habló, que creyó, se puso sobre sus pies. Y no solamente que se puso sobre sus pies, cuando la misericordia le habló a él, lo sanó, no solamente se puso sobre sus pies, sino que llevó su lecho. Es el lecho donde él estaba acostado. Tantos años estaba acostado sobre ese lecho y él, después de haber escuchado la palabra del sanador, del Dios misericordioso, se levanta sobre sus pies, toma su lecho y se va. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Esto es verdaderamente precioso, maravilloso, hermanos amados. Es un milagro no solamente porque el hombre se levantó sobre sus pies, no porque el hombre después de 38 años tomó su lecho y se fue, sino es maravilloso que nosotros podamos, por medio de esta palabra, podamos ver la misericordia de Dios para con la humanidad. Para la misericordia de Dios hacia aquellos que sufren, aquellos que están imposibilitados. Eso es lo maravilloso. Ahora, ¿cómo ocurrió esto? El Señor va al hombre y le dice, porque viene inquiere en el hombre, le pregunta al hombre, como le preguntaría a la humanidad. Le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él responde afirmativamente. Vamos a leerlo. Y dice, y estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo, que Jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, y dice, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí desciende. Gloria al nombre del Señor. Fíjate, el Señor le preguntó a este hombre. Y él, lógicamente que la respuesta de él fue afirmativa. Sí, quiero ser sano. Imagínese una persona enferma. Pero no tenía esperanza. Por la respuesta que él tenía, no tenía esperanza este hombre, porque no había nadie que lo metiera en el estanque. No tengo nadie que me meta en el estanque. Desesperadamente le dice al Señor. Y lógicamente que su condición lamentable le lleva a hablar de esa forma, ¿no? Su sufrimiento, su agonía. Pero viene un hombre en auxilio de él. A último momento viene un hombre. No para meterlo en el agua, sino
que se acerca este hombre a este paralítico para hablar de la palabra de poder, ¿no? Para inyectarle fe por medio de esa palabra. Jesús sabía el poder que tenía la palabra. Y si este hombre creía la palabra, ¿no? Que él le iba hablando, Jesús sabía que podía ser sano. Porque ahora no es el estanque, ahora es la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la palabra encierra tanto la misericordia como el poder para sanar. Y tal vez usted tenga su cuerpo enfermo, tal vez tenga su alma enferma. Y la fuente de Betesda hoy yo lo relacionaría no con algo que viene de Dios, algo así, sino lo relacionaría donde la gente va buscando sanidad. Hechiceros, curanderos, ¿no? Brujos, espiritistas y tanto ahí. Y uno se junta ahí lleno de gente. Usted va a pasar por un lugar donde sanan la gente y están 2, 3 cuadras de gente ahí esperando ser atendidos, esperando ser sanado por misericordia, pero no hay misericordia, tienen que poner su platita para poder ser sanado y no son sanados, son engañados, que es diferente. Pero acá, fíjese, ahora fíjese cómo Dios cambió el centro de sanidad. Ya no es la fuente de Betesda, ya es la misericordia y el poder de la palabra. Porque él usó la palabra al Señor. Y entonces, Jesús no le habla para meterlo en la fuente, sino que él le habla la palabra. Porque la palabra tenía poder para sacarlo fuera de la muerte a este hombre, de la parálisis. Esta palabra lo iba a sacar de la muerte a la vida. ¿Vio? Esta palabra lo iba a hacer caminar. Esta palabra lo iba a llevar a trabajar. Esta palabra lo iba a llevar a que él se pudiera ganar el sustento. Y los hombres necesitan vida para obrar. ¿No? Los hombres necesitan vida para obrar. ¿No? Antes necesitaban vida para satisfacer las demandas de la ley. Hoy nosotros necesitamos vida para satisfacer las demandas de la gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre, hermanos amados. Sin la vida, ¿cómo vamos a satisfacer la demanda de la gracia? Y también la demanda del pecador, de aquellos que sufren, de aquellos que padecen, de aquellos que están en agonía, de aquellos que están ahí agonizando. ¿Cómo nosotros vamos a poder, ¿no?, manifestar la misericordia, ¿no?, si no es por medio de la palabra de su gracia? Pablo decía, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Se da cuenta, hermano amado? Qué maravilloso que nosotros podamos encontrar un lugar de misericordia, pero ya no en una fuente, ya no a través de un ángel, sino a través del Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Hay muchos matrimonios que están enfermos, que están agonizando, que hay heridas que parecen incurables. Hay muchos matrimonios que se han destrozado el uno con el otro, pero hay un sanador. Hay un hombre y hay una palabra que lo puede restaurar. Solamente este hombre tenía que creer. ¿Y cómo iba a ser para creer? La palabra que Jesús le habló le llevó a creer. Porque él tenía necesidad. Porque él estaba sufriendo, porque él estaba padeciendo.
¿Se da cuenta, hermano amado? Y esto es precioso que nosotros podamos ver. Entonces, nosotros no sacamos nada en hablarle a un muerto. Y si le pedimos que haga algo a un muerto, él no va a hacer nada, ¿no? El muerto no le puede obedecer. Y este hombre no podía obedecer. No podía obedecer. Y eso es lo que le pedía la ley. La ley pedía obediencia. Este hombre obtuvo vida a través de la palabra del dador de la vida, que era nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora somos nosotros el dador de la vida. ¿Por qué? Porque la palabra mora en nosotros. Porque la palabra está escrita en nuestro corazón. Como decía el apóstol Pablo, vosotros sois cartas leídas, escritas no con tinta, sino con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, palabras de vida. Usted, hermana, hermano, tiene que creer en esa palabra que usted aprendió. Tiene que creer en esa palabra que usted entendió y le fue revelada. Que esa palabra tiene poder para manifestar la misericordia y la sanidad que las almas tienen. La palabra que nosotros tenemos en nuestro corazón no es para llevarlo a los hermanos a cumplir algo, sino que la palabra que nosotros tenemos en nosotros es la palabra de vida. Esa palabra de vida estaba en Jesús y ahora está en nosotros. Por eso, no, por tu palabra serás justificado o por tu palabra serás condenado. Alabado sea el poder de la palabra. Gloria al nombre del Señor. La ley demandaba obediencia, pero este hombre obtuvo vida por medio del dador de la vida. Esto es precioso, hermano. Ahora, él había venido para ese mismo propósito. ¿De dónde vino Jesús? Desde los cielos. ¿Para qué vino? Para hacer vivir a los muertos. Vino para el cojo pudiera saltar como venado, ¿no? Para eso vino el Señor. Además, el Señor Jesucristo no ayuda a los hombres a guardar la ley. El Señor nunca le va a ayudar a usted a guardar la ley o a cumplir la ley. No lo va a llevar a eso. Gloria al nombre del Señor. No, Jesús no es un amuleto, para los hombres. Él no es así. Jesús pone vida nueva dentro de nosotros. No, Él no pone la ley dentro de nosotros. Y cuando Jesús habla, aquellos que le escuchan hablar le obedecen, porque Él transmite vida, transmite amor, transmite misericordia. Y nosotros, como instrumentos en las manos del Señor, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que transmitir vida, tenemos que transmitir misericordia. Tenemos que transmitir esperanza, ¿no? Tenemos que dejar de tratar de que los hermanos cumplan, ¿no? Que tienen que cumplir. Eso era cuando estábamos bajo la ley de los mandamientos y doctrinas de hombres. Ahora estamos bajo la gracia. Y esto es precioso, esto es maravilloso, hermanos amados, porque qué amor tuvo el Señor, qué misericordia tuvo el Señor, nos vio a nosotros. Si usted se pone a pensar antes de usted recibir a Jesucristo, cómo era su alma estaba hastiada, mi alma está angustiada hasta la muerte, dijo David.
Y así nosotros nos encontramos con un alma destrozada por el pecado, por todas las situaciones donde nosotros, por el ambiente donde nosotros vivíamos, por las personas que nos relacionábamos. Y vino Jesús, tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros vemos que la primera entrega de la ley fue a Moisés. Y esa primera entrega que vio que está, porque 2 veces le entregaron las tablas de la ley. La primera entrega de las tablas de la ley no tenía misericordia. No había misericordia ahí, conectada con esa ley. Porque aquel que se le fue dada la ley, el dador de la ley para el pueblo de Israel, ¿no? Las quebró. Eran tablas de piedra, las quebró. ¿Cuándo las quebró? Al descender del monte. ¿Por qué las quebró? Porque Israel ya había quebrado los mandamientos. ¿Y entonces de qué servía? Llevarle los mandamientos cuando ellos ya los quebraron antes de que él se los diera. Entonces rompió las tablas. No había misericordia ahí. Ellos estaban danzando alrededor de un becerro de oro. Y la ley es semejante a una cadena, ¿no? Así es la ley, semejante a una cadena. La cadena es una, por medio de los eslabones, ¿no? Cuando se rompía un mandamiento, se rompía la totalidad. Eso dice Santiago, vamos a leer ahí, Santiago capítulo 2, gloria al nombre del Señor. Santiago capítulo 2, verso 10 creo que es. Oh Señor Jesús. Dos 10, hermanos. Y dice la palabra, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiera en un punto, es hecho culpado de todo. Se rompía el eslabón. Era culpable de haber violado toda la ley, por un solo mandamiento que uno violaba. Pero a pesar de eso, la prueba no estaba terminada, la prueba. Israel tiene que mostrarse a sí mismo, se tiene que mostrar a sí mismo como un pecador. Y van a tener otra oportunidad ellos para probar si pueden mejorar su condición. Porque la ley fue rota, pero van a tener otra oportunidad. Entonces, nosotros relacionamos esto con la mayoría de la gente que reconoce sus pecados, que son pecadores, y que Dios debe ministrar misericordia. Pero sin embargo, es como que ellos no creen, están racios, para rendirse y reconocer que están sin fuerza y que no pueden hacer nada para ayudarse. Es como hay hermanos, ¿no? Que ellos violan los mandamientos y entonces Dios le da una nueva oportunidad a ellos, como se la dio a Israel, pero ellos no son lo suficientemente humildes para reconocer, ¿no? Que ellos son débiles, para poder satisfacer, para poder a la gracia, ¿no? Para poder vivir conforme al Espíritu. Ellos trataron de hacerlo humanamente, ellos trataron de hacer como Israel, tratan de cumplir la ley de Dios, pero antes que la ley fuera dada, él ya fue violada el mandamiento. Pero Dios le da nuevamente la ley. Y así Dios mostró su misericordia, y así Dios muestra su misericordia con algunos de nosotros que caen en falta. Entonces Dios nuevamente muestra su misericordia, pero muchos hermanos no quieren reconocer
no son reacios en reconocer su debilidad, no para poder satisfacer a la gracia. No dicen, Señor, perdóname, Señor, ahora entiendo que no es con fuerza, ahora entiendo que no es por medio del mandamiento, sino que ahora es por medio del amor. ¿Entiende? Algunos son racios, todavía tienen una fuerza humana todavía. Y eso es lo que a ellos les va a llevar nuevamente a la misma condición que alcanzó Israel antes de que viniera Cristo o cuando Cristo vino. Hay hermanos que creen ser muy fuertes, pero no pueden ayudarse. No pueden admitir que necesitan perdón, ¿no? Que Dios debe mostrar misericordia, dicen ellos. Yo me arrepiento, Dios me tiene que mostrar la misericordia. Mas no pueden rendirse, no de todo corazón. No, ellos nunca rinden la esperanza de que ellos mismos pueden lograrlo, que ellos con su fuerza, con su capacidad, ellos pueden lograr, no lo que la gracia solamente le puede dar, no, porque la gracia solamente nos puede llevar a nosotros a ser vencedores totales. No, pero hay hombres que ellos creen que no necesitan de la gracia para eso. No, ellos dicen que ellos piensan, ellos creen que pueden hacerlo sin la misericordia, sin la gracia de Dios. No, ellos creen que lo pueden hacer. No, y eso es triste porque se van a pegar con la cara contra el piso. Ahora podemos esperar pacientemente en la casa de misericordia. Podemos esperar día tras día, esperando por ayuda. Pero confesar sinceramente nuestra debilidad, nuestro estado insalubre, está muy lejos de muchos hermanos. Todos esperan la misericordia de Dios. Todos esperan, pero nadie o muy pocos son los que reconocen que son incapaces de alcanzarla si no es a través de Jesucristo, sino a través de reconocer, ¿no?, que son incapaces, que no pueden hacerlo ellos solos, que necesitan ayuda de Dios. Y esto es, entonces, la ley y la gracia, que vio que la enseñanza de las diferentes sectas presentan, ¿no?, prueba cuán difícil es para el hombre descender de la altiva arrogancia de su buena opinión de sí mismo. Entonces, la gracia entrega la ley anticipo de la condición del hombre. Y entonces la ley hizo un anticipo fracaso del hombre, ¿no? Y entonces hizo un camino para el completo fracaso del hombre ante los juicios de Dios. El hombre con la ley estaba condenado. Sino, no solamente que estaba condenado como culpable ante él, porque eso probó la primera entrega de la ley, que el hombre era culpable, sino era culpable sin fuerza para pensar, ¿no?, a ser mejor en el futuro. Él no tenía, el hombre, esperanza de ser mejor en el futuro. No, ellos sabían que no había, ellos creyeron que por medio de su esfuerzo, por medio de su sacrificio, por medio de golpear su cuerpo, de someter a su cuerpo bajo estatutos y mandamientos y ordenanzas rígidas, ellos podían alcanzar, ¿no?, lo que la ley decía que podían alcanzar, que era la misericordia, que era la vida eterna y la inmortalidad. Pero el hombre representado por este hombre acá, por este paralítico, demostró que él puede estar toda una vida tratando de sumergerse en la misericordia de Dios, pero es incapaz él. Entonces él tiene que reconocer que si Dios nos acerca a él,
¿no? Y le habla la palabra que lo pueda liberar de esa incapacidad, ¿no? Solamente por medio de Jesucristo el hombre puede llegar a liberarse, ¿no? de esa incapacidad para poder él mismo, ¿no? recibir vida. Porque por medio de la ley no la va a recibir. Por medio del esfuerzo, por medio del sacrificio, ¿no? del duro trato del cuerpo, el hombre no va a recibir vida. Y el cristiano tampoco. Por lo menos si el cristiano ya recibió vida, pero no la va a poder manifestar. Solamente la misericordia la necesita el pecador para poder dejar la parálisis que él tiene, ¿no? la incapacidad que tiene. Pero el cristiano también necesita la misericordia de Dios para poder manifestar la vida que ha recibido. No creer que la vida que ha recibido él la va a manifestar porque la vida se va a manifestar sí o sí, sino que él tiene que reconocer, el cristiano tiene que reconocer que él es incapaz de manifestar esa vida nueva, es incapaz. Y el Señor le dijo al paralítico, ¿quieres ser sano? Y él le dijo, sí, pero no había esperanza en su hablar. Y el Señor nos pregunta a nosotros si nosotros queremos manifestar la vida que hemos recibido. ¿Vio? Y algunos dicen, sí, yo quiero manifestarla, pero no lo puedo hacer. No lo puedo hacer, estoy paralítico. No hay nadie que me ayude a meterme allí, ¿no? Y ahí necesita el buen samaritano. Necesita aquel que es portador de vida, que es portador de misericordia. Necesita ese cristiano, ¿no? Necesita que lo ayuden, ¿no? Que él se meta en la fuente de Betesda, ¿no? Sino que él lo que necesita es que alguien le dé vida. Es como aquella águila que, estando triste en su condición, muy triste su condición, se deja crecer el pico y ya no tiene más ganas de comer. Y el pico se le crece hasta doblarse completamente y ya no se alimenta, el pico crece y se dobla y ya no puede. ¿Y qué hace su compañera? Porque el águila siempre anda andeado, su compañera agarra un pedazo de carne de cordero y se lo pone ahí, no lo obliga a comer, se lo pone ahí, al lado. El águila que tiene el pico crecido dice que huele la carne de cordero y le entra el deseo de comer, pero tiene el pico crecido, ¿vio? Entonces el águila golpea contra la roca el pico crecido y lo rompe y se vuelve a alimentar. Y qué importante que haya compañeros que a nosotros nos motiven para que nosotros podamos alimentar, ¿no? a aquellos que son compañeros de carrera, no solamente compañeros en nuestra amada iglesia, sino en cualquier lugar. Portar vida. ¿Usted cree que el cordero que le llevó el águila, de dónde lo habrá traído? De algún lado lo trajo. Y así también nosotros hemos recibido vida para poder ponerla, ¿no? delante de aquellos que tienen el pico crecido, ¿no? Y esto es la misericordia de Dios. Nosotros necesitamos la misericordia de Dios para poder manifestar aquello que hemos recibido. El pecador necesita la misericordia de Dios para recibir aquello que nosotros ya hemos recibido. ¿Entiende, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. La segunda entrega de la ley. Qué hermoso, ¿no? Y qué bendición para aquel hombre impotente, ¿no? Cuando Jesús vino a él. No sabemos el nombre de este hombre, no dice el nombre. ¿Por qué? Porque este hombre nos representa a todos los débiles, ¿no? ¿Y dónde está nuestra fuerza? En nuestra debilidad. A todos los débiles nos representa, ¿no? Que aprendemos por muchos fracasos que hemos padecido, ¿no? que somos impotentes,
Nosotros somos impotentes, hermano, no podemos, sin Jesús no podemos. Entonces Jesús descubrió lo peor, el peor caso entre aquella muchedumbre, que estaba esperando, porque el hombre estaba paralítico, imposibilitado, triste, amargado. Esa es la condición del hombre sin Dios. Estaba esperando ser sano, que alguien se acercara. Entonces la gran bendición no fue forzada sobre él. Jesús no le obligó, no. Él fue consultado, le preguntó el Señor a él. Pero como muchos ahora también, ¿no? Él estaba poniendo la vista en el estanque. En vez de mirarlo al dador de la vida, en vez de mirarlo al sanador. ¿Y cuántos tienen los ojos puestos en muchos lugares para ser sanados? Y no van a Jesús para ser sanados. Jesús es nuestro sanador. Él nos sana de todas nuestras dolencias, dice Isaías, de todos nuestros dolores. Él nos sana y Él está delante de nosotros y está dentro de nosotros. Pero nuestros ojos no le están mirando. Nuestros ojos no le están mirando al Señor. Estamos mirando a otro lugar. Gloria al nombre del Señor. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que lave nuestros ojos con leche, ¿no? Para que podamos ser sanados. No queremos mirar un estanque. Nosotros confiando siempre en la iglesia y siempre tenemos que confiar en el Señor Jesucristo. Tenemos que confiar lo que Él ha logrado en la cruz del Calvario para nosotros. El hombre que necesita o que desea salvación no necesita esperar un ángel. El hombre que necesita vida no necesita un ángel. El hombre que necesita sanar su alma, el hombre que necesita sanar su cuerpo, no necesita un ángel. Pero puede levantarse, puede tomar, puede caminar después de que se encuentra con Jesús. Y fíjese que hay un mandamiento. Levántate, toma tu lecho y anda. Un mandamiento. ¿Cómo se cumplió ese mandamiento en el hombre? Creyó y obedeció. ¿Quién lo capacitó para eso? La gracia, la vida de Dios que estaba en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya, la gracia lo capacitó. Pudo satisfacer el mandamiento del Señor. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, en estos 5 minutos que me quedan, ¿qué sacamos de todo lo que hemos hablado? Tenemos que ver esta vida de servicio que nosotros vamos a llevar, porque el Señor nos está llevando una vida de servicio. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirarlo al Señor Jesús, como Él hizo para servir al Padre. ¿Cómo Él hizo? Él fue, en su interior, Él fue perfecto. Dios moraba en Cristo. Dios moraba en Cristo. Y Él, el único deseo que tenía Cristo era hacer la voluntad de Dios. Y Dios, la voluntad de Dios era que Él sanara a los enfermos. ¿Qué usó? La palabra de Dios, usó la palabra de Dios, con un respaldo que Él, con una fe, ¿no? Con un respaldo y una fe, ¿no? Que cuando Él hablaba con la gente podía creer. Ahora, ¿cómo Él haría todo eso? Nosotros tenemos el Espíritu, la vida de Dios en nosotros. Nosotros creemos la palabra, vivimos conforme a la palabra, pero no tenemos la fe.
tal vez, digo yo, de creer que esta palabra es palabra de vida, que esta palabra es palabra de sanidad para el cuerpo, que es sanidad para el alma, que es poderosa para salvar, que es poderosa para libertar, ¿no? La palabra, cuando usted habla la palabra de Dios, ya no habla su palabra, sino que hablamos la palabra de Dios. Y nuestra fe tiene que estar en esa palabra. Y cuando nosotros estamos orando o hablando la palabra, tenemos que creer siempre que esta palabra es una palabra poderosa para hacer lo que Dios quiere. Y aunque no veamos eso, que nuestra mente nos lleva a pretender de que nosotros hablamos la palabra y tiene que pasar lo que nosotros creemos, aunque no pase, nosotros tenemos que seguir creyendo que la palabra de Dios no cae vacía, que Dios va a obrar. Alabado sea el Señor. El poder de la palabra está en la fe que nosotros tenemos. En la fe que nosotros tenemos en la palabra. El poder de la palabra está en la fe que yo tengo. Entonces, conforme a la fe se ha hecho. Conforme a la fe se ha hecho. Hermanos amados, vamos a seguir con este tema. Vamos a seguir hablando de esta persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo y aprendiendo de él la vida de servicio. ¿Qué mejor ejemplo que el Hijo de Dios? Les mando un fuerte abrazo al hermano Marcos Calle. Señor bendiga, hermanos Marco, ¿no? Y también le mando un abrazo fuerte, hermano, a usted. Si está en Bolivia, le abrazo con el amor de Cristo y esperamos verlo pronto por acá, por Argentina. El Señor le bendiga grandemente, hermano. A todos los hermanos, hermano Gerardo de Corrientes, hermano Mario Repetur, pastor Mario Repetur de Zárate, el hermano Jorge Gamarra de Misiones, y bueno, al hermano de Uruguay, al hermano Ángel, Señor bendiga grandemente, a los hermanos de Montegrande, Señor bendiga grandemente a Ru, a Emanuel y a todos ellos allá. Y a todos los hermanos de la congregación, a todos los que están presentes, el Señor les bendiga. Vamos a orar. Mañana no se olviden que a las 6 de la tarde tenemos la reunión de la iglesia por WhatsApp. Va a estar nuestro hermano Nicolás dirigiendo la reunión y esperemos que todos y todos los hermanos de la congregación quieran estar ahí. Los primeros 8 van a poder entrar. Yo prefiero que entren los hermanos y quedarme yo, porque después yo tengo la predicación. Ojalá que yo no pueda entrar, porque hay muchos hermanos para que entren. El Señor les bendiga, no porque no quiero estar, sino porque hay poca capacidad. El Señor les bendiga grandemente. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, estamos delante de tu presencia en esta hora, pidiéndote, Señor, que tú bendigas grandemente la vida de nuestro hermano Florian, Señor, que va a dar la palabra. Ayuda a tu siervo, Señor, bendice a los hermanos y hermanas de Dedo de Dios es este, al hermano, al pastor Cabral, que tú le bendigas también, Señor. Usa a tu siervo para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, en el nombre de Jesús. Un abrazo para todos, hermanos. Nos vemos mañana de 7 a 8 de la tarde.